El perro apareció todas las mañanas a las 7:48 de la mañana, como un reloj. Lluvia o sol, verano o nieve, trotaba por la calle Maple con la cabeza baja, la cola se balanceaba en ritmo lento, y se asentaría junto al tercer banco en la parada de autobús de Wakrich. Nunca ladró. Nunca persiguió a nadie. Solo sentado. Mirando. Espera. La primera vez que la gente lo notó, fue por el tiempo. Todas las mañanas, el mismo minuto, mismo lugar. No se acostaría. No deambulaba. Simplemente se sentaba con la espalda recta y sus ojos fijos en el camino. Cuando llegaba el autobús 7:55, él miraba hacia arriba. Mira a cada persona salir. Luego, cuando el último pie tocó el pavimento y las puertas se cerraron nuevamente, él dejó caer la cabeza, se dio la vuelta y caminó de regreso por la calle. Todos los días. Nunca se perdió una mañana. Los niños lo llamaron Sombra. Los viejos lo llamaron el Centinela. Algunas personas intentaron alimentarlo. Él olfataba la comida, a veces daba un mordisco, pero solo después de que el autobús se fue. El conductor, Linda, una mujer amable de unos 60 años, inició a salvar una galleta de su desayuno para él. Ella no sabía su nombre, pero habló con él como una vieja amiga. Sigo esperando, ¿eh? Ella diría, entregándole la golosina por la puerta abierta. Nunca se acercó más que un pie. Solo tomé la comida suavemente, parpadeó una vez y se alejó. Nadie sabía de dónde venía. Sin collar. Sin etiquetas. Pero él estaba limpio. Bien alimentado. Alguien lo estaba cuidando o lo había estado. Con los años, su hocico se hizo más blanco, sus pasos más lento, pero la rutina nunca cambió. Él vino. Esperó. Se fue. Y nadie vino por él. No hasta ese martes de octubre, 9 años después de que apareció por primera vez. Las hojas habían comenzado a caer y un escalofrío se había deslizado en el viento. El autobús de Linda se detuvo como siempre. Las puertas se abrieron. Los pasajeros habituales se alejaron, Mrs. Patel con su paraguas floral, el niño universitario con auriculares, el hombre alto que nunca sonrió. Y luego vino una cara nueva. Un hombre de unos 30 años. Abrigo marrón. Ojos cansados. Una cojera en su pierna derecha. Avanzó, levantó la vista. Y congelado. El perro estaba allí, sentado en el borde del banco, mirándolo. El hombre miró. Algo en su rostro se rompió, como un recuerdo que aparece demasiado rápido. Sus labios se movieron, ¿Murphy? El perro no se movió. Entonces, deslucido, se puso de pie. Caminó hacia adelante. Se detuvo a un pie. El hombre cayó de rodillas. Murphy, dijo de nuevo, ahora más fuerte, como si no pudiera creer el sonido de ello. ¿Cómo estás? El perro se quejó, apenas audible. Luego presionó su cabeza en el pecho del hombre. Y todo lo que los rodeaba se callaron. Por un largo momento, nada se movió excepto las hojas girando en el viento a su alrededor. El hombre se arrodilló en la acera, los brazos envueltos suavemente alrededor del cuello del pastor alemán, una mano enterrada en su grueso pelaje, el otro temblando como si temiera que todo fuera un sueño cruel. Murphy no se movió. Se inclinó en el pecho del hombre como un peso que finalmente se había permitido liberar, como si el acto de espera hubiera terminado y podía respirar nuevamente. Los pasajeros en la parada se detuvieron. Nadie habló. Incluso Linda, que había visto todo tipo de personas y mascotas en su ruta durante más de 30 años, tenía lágrimas reuniéndose detrás de sus gafas. Ella bajó del autobús. ¿Lo conoces? El hombre levantó la vista, parpadeando rápidamente. Él es mi perro, dijo suavemente. Lo perdí, pensé. Se detuvo. Tragado. Desapareció hace 9 años. Nunca lo encontré.
Él ha estado viniendo aquí todos los días, dijo Linda, su voz que se rompió. Desde el otoño de 2014. Nunca me perdí una mañana. El hombre bajó la cabeza, presionando su frente suavemente contra la de Murphy. 9 años. Susurró. ¿Me estabas esperando? Murphy dejó escapar un aliento largo y lento, como en respuesta. El hombre se recostó en la acera, aún manteniendo una mano en la espalda del perro. Mi nombre es Jack, le dijo a la multitud de reuniones. Y este chico, este es Murphy. Miró a su alrededor. ¿Cuánto tiempo ha venido realmente aquí? Todos los días, repitió Linda. Como un reloj. Lluvia, nieve, ondas de calor. Siempre 7:48 de la mañana espera el autobús. Mira a cada persona. Luego regresa de la misma manera que vino. Jake volvió a mirar a su perro, con los ojos muy abiertos de incredulidad. Solía caminar conmigo hasta la parada de autobús. Cuando trabajaba en el centro. En aquel entonces, le decía que se fuera a casa una vez que me subiera, y siempre lo hacía. Pero una mañana, hizo una pausa. Nunca volví. Fui atropellado por un automóvil que cruzaba la calle en la ciudad. Pasé semanas en el hospital. Meses en rehabilitación. Mi memoria se había ido. Se agotaba. Ni siquiera recordaba que tenía un perro al principio. Cuando salí, todo había cambiado. Levantó la vista. Regresé a nuestra casa, pero Murphy se había ido. Los vecinos no lo habían visto. Lo busqué durante meses. Años, incluso. Nada. Hizo una pausa. Finalmente me mudé. Siempre sentí que dejaba algo atrás, pero no sabía qué. Murphy se sentó a su lado ahora, su hombro se inclinó hacia el lado de Jack, los ojos medio cerrados en esa vieja y leal forma en que los perros tienen cuando no necesitan respuestas, solo presencia. Jake se volvió hacia los demás. ¿Nunca dejó de venir aquí? Nunca, dijo un adolescente que vivía en el bloque. Incluso cuando cojeó. Incluso cuando nevaba tan mal, no corrían los autobuses. Todavía se aparecía y se sentaba como si estuviera de servicio. La voz de Jack se rompió. Todo este tiempo, pensé que se había ido. Pero él estaba aquí. Esperándome. Una mujer le entregó a Jack una botella de agua. Alguien más trajo una toalla doblada para que se sentara. La comunidad que había visto a Murphy durante casi una década ahora se reunió alrededor de Jack con la tranquila reverencia reservada para homecomings demasiado imposible de explicar. Después de un tiempo, Jack se puso de pie, las rodillas dolían, el corazón latía. Murphy se levantó a su lado. No dudó cuando Jack abrió la puerta de su auto. Se subió como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. La multitud observó en silencio mientras Jack se abrochaba, comenzó el motor y luego rodó por la ventana. Gracias, dijo. Por cuidarlo, por dejarlo seguir creyendo que volvería. Linda dio un paso adelante. Él nos cuidó a todos de alguna manera, dijo con una sonrisa. No creerías cuántas personas comenzaron a aparecer temprano solo para sentarse cerca de él. Algunos días, sentí que él era el único que nos recordaba que esperamos. Jake tragó duro. Siempre fue mejor en eso que yo. Y luego, con una corteza suave del asiento del pasajero, el automóvil se alejó. La multitud saludó. Y por primera vez en 9 años, el banco al lado de la parada de autobús estaba vacía, y se sintió bien. La casa de la carretera se sintió desconocida e instintiva, como despertar de un sueño que habías tenido durante años pero no podía recordar. Jake siguió mirando el asiento del pasajero donde ahora se encontraba Murphy, la cabeza descansando contra la puerta, los ojos escaneando los árboles y las casas corriendo. De vez en cuando, Jack se extendía y se cepillaba los dedos a través del grueso pelaje de Murphy, solo para confirmar que era real. Que esto no era un recuerdo, un sueño o un truco cruel. Te ves mayor,
susurró Jack con una suave risa. Supongo que yo también. Murphy parpadeó, luego dejó escapar un resoplido bajo y contento en su nariz, como si dijera, sí, pero todavía estamos aquí. La cabaña no había cambiado. Se sentó debajo de dos robles masivos, un poco torcidos por el tiempo y el clima, pero todavía de pie, todavía esperando, como si siempre hubiera esperado que alguien volviera. Jake se detuvo lentamente en el camino de grava, como si temiera que ese exceso de velocidad rompiera la frágil paz que rodea a esta reunión. El porche crujió debajo de sus botas. Desbloqueó la puerta, entró y se congeló. El aire estaba quieto. Había polvo en los estantes, periódicos rizados junto a la puerta. Solo había regresado una vez, hace años, solo para tomar algunas cosas. Desde entonces, había sido abandonado. O preservado. Dependiendo de cómo lo vieras. Entra, dijo suavemente. Murphy se acomodó como si no hubiera pasado el tiempo en absoluto. Caminó directamente hacia la sala de estar, se acurrucó en la misma esquina que siempre tenía, y cerró los ojos. Jake observó, aliento que se puso en la garganta. ¿Recuerdas todo, no? Se hundió en el viejo sillón. Los resortes gruñían debajo de él, pero no le importaba. Su mente giraba de recuerdos que pensaba que había perdido, las mañanas frías con café en el porche, el sonido de las patas de Murphy en el piso, la forma en que esperaba pacientemente junto a la puerta cuando Jack se fue a trabajar. Solo ahora Jack realmente sintió el peso de los años faltantes. No solo el tiempo que había perdido, sino la vida que había perdido. Y, sin embargo, este perro, esta criatura de hueso, piel y corazón, había esperado. Había creído. Hizo la cena, huevos, tostadas y un poco de pollo a la parrilla solo para Murphy. El perro comió lentamente, pero su cola golpeó una vez contra el piso. Más tarde, cuando la noche se estableció y el viento comenzó a susurrar a través de los árboles, Jack se sentó junto al fuego y pasó su mano por la cicatriz en la pierna de Murphy. No había estado allí antes. Lo sabía mucho. Algunas noches durante esos años, Murphy había luchado para sobrevivir. ¿Duerme frío bajo toldos o en callejones? ¿Cuántas millas había caminado antes de encontrar la parada del autobús y decidir quedarse? Jake nunca lo sabría. Pero no tenía que hacerlo. Porque lo que importaba no era por lo que Murphy había pasado. Era el hecho de que no se había rendido. No había dejado de creer que algún día, su persona volvería. Y ahora, Jack lo había hecho. Esa noche, Jack no durmió en su cama. Sacó una manta del sofá, se acurrucó junto a Murphy en la alfombra y susurró en el silencio, lamento que me haya llevado tanto tiempo. Murphy se acercó. Descansó su cabeza contra el pecho de Jack. Y por primera vez en casi una década, ambos durmieron toda la noche sin esperar nada. A la mañana siguiente, la luz del sol se derramó a través de las ventanas como una marea cálida, lavando las sombras de la noche anterior. Jake abrió los ojos lentamente, medio emocionando la cabaña para estar vacía, el fuego ardió a cenizas, la alfombra fría. Carro Murphy todavía estaba allí, todavía presionado contra su lado, su respiración lenta y profunda, como si finalmente se hubiera permitido descansar. Jake sonrió, una sonrisa cansada y tranquila que llegó a lugares en su rostro que no se había movido en años. Se puso de pie, se estiró y preparó una taza de café con frijoles tan viejos que no estaba seguro de que aún funcionara. Lo hicieron. Algo de... Murphy lo siguió afuera mientras subía al porche, la marcha del perro rígida pero estable. Juntos se quedaron allí, tomando el crujiente aire de montaña, el olor a pino, el chirrido de pájaros que no habían estado allí la última vez que Jack dejó este lugar. «Estamos en casa, amigo», susurró. Murphy se sentó, la cola cepilló suavemente la madera. Más tarde esa tarde, Jack condujo a la ciudad. Necesitaba suministros, comida de perro, comestibles, tal vez incluso un poco de ropa de cama fresca para Murphy. Pero más que eso, necesitaba respuestas.
Cuando se detuvo en la pequeña tienda general, las cabezas comenzaron a girar. La ciudad no había cambiado mucho, las llamadas aceras torcidas, la misma señalización desvaída, la misma charla fuera de la panadería. Pero Jack podía sentirlo. La gente lo reconoció. O tal vez reconocieron al perro sentado en posición vertical en el asiento del pasajero. Cuando salió, un grupo se había reunido cerca de la puerta. «Eres el tipo», dijo alguien. Jake asintió lentamente. «Sí. Supongo que lo soy». «Ese es él, ¿verdad? ¿El perro de autobús?» Jake miró a Murphy, quien se sentó mirando a la multitud con su intensidad tranquila habitual. «Sí. Se llama Murphy». Una mujer mayor dio un paso adelante, la recordaba vagamente. Poseía la tienda de antigüedades, solía llevar su beagle al mercado de agricultores. «Todos lo cuidamos», dijo. «Toda la ciudad». «No oficialmente, por supuesto, pero nos aseguramos de que tuviera comida, agua, refugio. Cuando se enfrió, alguien traía una manta o abrió el cobertizo detrás de la tienda de floristería. Otro hombre intervino, no nos dejaba cerca de él. En realidad no. Pero tomaba la comida. Y siempre aparecía en la parada del autobús. Al mismo tiempo, todas las mañanas. La garganta de Jack se apretó. «Lo mantuviste en marcha», dijo. «Ni siquiera sé cómo agradecerte». Una adolescente dio un paso adelante. «No tienes que hacerlo». Nos dio esperanza. Todos los días. La gente comenzó a ir temprano solo para verlo. Nos hizo creer que tal vez, solo tal vez, no todo se pierde para siempre. Jake se tragó el bulto en su garganta. «Slat para que el perro se sienta más cómodo». Estas personas no habían notado que Murphy lo había hecho parte de sus vidas. Después de la cena, se sentaron en el porche nuevamente, viendo el sol desaparecer detrás de los pinos. «¿Estás en casa? ¿Para siempre?» Murphy apoyó la cabeza en el pecho de Jack una vez más. La luz de la mañana brillaba a su alrededor como un halo tranquilo, su mirada se fijó en el camino. La gente se detendría a mirarlo antes de tomar el autobús o recoger a sus hijos. Jake miró la imagen durante mucho tiempo. Una placa de banco, tal vez. Solo algo para recordar lo que significaba para la gente. No porque se haya ido, gracias a los cielos, sino porque lo que hizo importaba. Jack miró por la ventana donde Murphy yacía en el sol, una pata se sacudió mientras soñaba. «La gente ya ha donado», dijo con una sonrisa suave. Jake asintió, los ojos punzantes. «Por supuesto que pueden». La placa se instaló una semana después. Decía: «Para Murphy, que esperó». Un símbolo de lealtad, esperanza y el hogar que nunca nos deja. La presentación ocurrió en silencio. Sin prensa, sin grandes discursos. Solo vecinos y clientes habituales, algunos escolares y Linda, el conductor del autobús, que abrazó a Jack con lágrimas en los ojos. Murphy estaba allí, por supuesto, sentado junto al banco desde el que una vez observó. Ahora era más lento, más cansado después de las caminatas, pero aún mantenía su postura como un centinela. Jake notó algo durante la ceremonia. Murphy ya no estaba viendo el camino. No como solía hacerlo. Ahora, observó a la gente. Miraba las caras, las colas moviéndose suavemente, y cuando un niño se agachaba para saludar, no se alejaría. Él dejaría que lo toquen. Cerraría los ojos y solo, existía en el momento. Como si la parte de él que había sido encerrada detrás del servicio finalmente se había deshecho. Esa noche, Jack trajo a Murphy de vuelta a la cabaña y se acostó a su lado en la alfombra. El fuego crepitó, lanzando sombras bailando a través del techo. Jake susurró: «No tienes que vigilar más, ¿sabes? Hiciste tu trabajo. Mejor de lo que nadie podría». Murphy se estiró, las patas se sacudieron una vez más y presionó su hocico suavemente contra el lado de Jack.
Por primera vez en años, Jack no sentía que alguien reconstruyera una vida rota. Se sintió completo. Y no porque algo perdido hubiera sido devuelto, sino porque nunca lo había dejado realmente. Había estado esperando, observando, esperando, al borde del camino donde comienzan y terminan todos los grandes viajes. El otoño dio paso al invierno lentamente ese año, como si la naturaleza misma fuera reacia a cambiar la temporada en la historia de Murphy. El viento se volvió más fresco, los árboles arrojaron lo último de su color y un ligero desempovinamiento de nieve comenzó a helarse las carreteras que conducen a la montaña hacia la cabaña. A Jack no le importó. La quietud le convenía. La vida había encontrado su ritmo nuevamente, simple, tranquilo, lleno de largos paseos, comidas calientes y el peso reconfortante de Murphy siempre cerca. Cayeron en una rutina no muy diferente de la que habían compartido antes del accidente, solo más suave, más suave. Jack había cambiado. También lo había hecho a Murphy. Pero no de manera que los hiciera extraños. En todo caso, encajan mejor ahora, como dos libros que faltan la misma página, apoyándose entre sí para el equilibrio. Jack había comenzado a escribir de nuevo. No es nada formal, solo un cuaderno que mantuvo junto al fuego donde garabateó pensamientos, historias, destellos de memoria que volvieron en pedazos. Algunos eran sobre los viejos tiempos, antes del accidente. Otros estaban sobre el tiempo de Murphy en la parada de autobús, como se contó a través de las historias que los vecinos habían compartido. Pero la mayoría eran solo de amor. Amor tranquilo, esperando e incondicional. Murphy tuvo buenos días y más lentos. Jack lo llevó al veterinario, que se maravilló de su resistencia. Ya sabes, dijo el médico, corriendo una mano por la columna vertebral de Murphy, muchos perros no habrían durado la mitad de tiempo. Debe haber tenido una razón. Jack sonrió. Lo hizo. Ese invierno, la gente comenzó a subir la colina para visitarlos. No muchos. Solo uno o dos a la vez. Ex pasajeros de autobuses, niños que habían crecido viendo a Murphy cada mañana, un mecánico retirado que recordaba haber sacado un calentador de espacio junto al banco una enero congelada. Todos vinieron con una historia. Y todos trajeron algo para Murphy, tratados, juguetes, fotos antiguas. Jack nunca pidió nada de eso. Pero lo aceptó como alguien que finalmente entendió lo que significaba compartir tu corazón con el mundo. En la mañana de Navidad, Jack se despertó para encontrar a Murphy que ya estaba esperando por la puerta, la cola se balanceaba suavemente. Había nevado en la noche, de espalda y limpio, y el mundo afuera parecía nuevo. Jack abrió la puerta y pisaron el porche juntos, uno al lado del otro, respirando el aire afilado y silencioso. Y luego sucedió algo inesperado. Murphy ladró. No es una advertencia. No es una corteza cansada. Un sonido completo, feliz y vivo. Miró a Jack, la cola golpeó con fuerza ahora, y salió a la nieve, saltando unos pocos pies antes de girar hacia atrás, sus ojos brillan como un cachorro nuevamente. Jack se rió. Oh, ¿ahora quieres jugar en tu vejez? Murphy ladró de nuevo. Jack agarró su abrigo, sus botas, y siguió. Durante la siguiente hora, jugaron en la nieve como niños que no sabían cuántos inviernos habían dejado. Jack arrojó palos. Murphy los persiguió. Rodearon, tropezaron, fueron cubiertos de nieve. Y cuando terminó, se sentaron en el porche nuevamente, empapados y helados, pero sonriendo como tontos. «Feliz Navidad, amigo», dijo Jack. Murphy dejó escapar un gemido bajo y contento, y apoyó la cabeza en el regazo de Jack. Jack miró al cielo. Las nubes se habían separado. El azul se estiró sobre ellos como una promesa tranquila. Y en ese momento, Jack no pensó en los años que habían perdido. No pensó en el dolor, o la espera, o lo que podría haber sido. Él solo pensó ahora. Sobre el calor. Sobre este perro que lo había esperado sin dudas.
Y sobre el futuro todavía se habían ido para compartir. El otoño dio paso al invierno lentamente ese año, como si la naturaleza misma fuera reacia a cambiar la temporada en la historia de Murphy. El viento se volvió más fresco, los árboles arrojaron lo último de su color y un ligero desempovinamiento de nieve comenzó a helarse las carreteras que conducen a la montaña hacia la cabaña. A Jake no le importó. La quietud le convenía. La vida había encontrado su ritmo nuevamente, simple, tranquilo, lleno de largos paseos, comidas calientes y el peso reconfortante de Murphy siempre cerca. Cayeron en una rutina no muy diferente de la que habían compartido antes del accidente, solo más suave, más suave. Jake había cambiado. También lo había hecho a Murphy. Pero no de manera que los hiciera extraños. En todo caso, encajan mejor ahora, como dos libros que faltan la misma página, apoyándose entre sí para el equilibrio. Jake había comenzado a escribir de nuevo. No es nada formal, solo un cuaderno que mantuvo junto al fuego donde garabateó pensamientos, historias, destellos de memoria que volvieron en pedazos. Algunos eran sobre los viejos tiempos, antes del accidente. Otros estaban sobre el tiempo de Murphy en la parada de autobús, como se contó a través de las historias que los vecinos habían compartido. Pero la mayoría eran solo de amor. Amor tranquilo, esperando e incondicional. Murphy tuvo buenos días y más lentos. Jake lo llevó al veterinario, que se maravilló de su resistencia. Ya sabes, dijo el médico, corriendo una mano por la columna vertebral de Murphy, muchos perros no habrían durado la mitad de tiempo. Debe haber tenido una razón. Jake sonrió. Lo hizo. Ese invierno, la gente comenzó a subir la colina para visitarlos. No muchos. Solo uno o dos a la vez. Ex pasajeros de autobuses, niños que habían crecido viendo a Murphy cada mañana, un mecánico retirado que recordaba haber sacado un calentador de espacio junto al banco una enero congelada. Todos vinieron con una historia. Y todos trajeron algo para Murphy, tratados, juguetes, fotos antiguas. Jake nunca pidió nada de eso. Pero lo aceptó como alguien que finalmente entendió lo que significaba compartir tu corazón con el mundo. En la mañana de Navidad, Jake se despertó para encontrar a Murphy que ya estaba esperando por la puerta, la cola se balanceaba suavemente. Había nevado en la noche, de espalda y limpio, y el mundo afuera parecía nuevo. Jake abrió la puerta y pisaron el porche juntos, uno al lado del otro, respirando el aire afilado y silencioso. Y luego sucedió algo inesperado. Murphy ladró. No es una advertencia. No es una corteza cansada. Un sonido completo, feliz y vivo. Miró a Jake, la cola golpeó con fuerza ahora, y salió a la nieve, saltando unos pocos pies antes de girar hacia atrás, sus ojos brillan como un cachorro nuevamente. Jake se rió. Oh, ¿ahora quieres jugar en tu vejez? Murphy ladró de nuevo. Jake agarró su abrigo, sus botas, y siguió. Durante la siguiente hora, jugaron en la nieve como niños que no sabían cuántos inviernos habían dejado. Jake arrojó palos. Murphy los persiguió. Rodearon, tropezaron, fueron cubiertos de nieve. Y cuando terminó, se sentaron en el porche nuevamente, empapados y helados, pero sonriendo como tontos. «Feliz Navidad, amigo», dijo Jake. Murphy dejó escapar un gemido bajo y contento, y apoyó la cabeza en el regazo de Jake. Jake miró al cielo. Las nubes se habían separado. El azul se estiró sobre ellos como una promesa tranquila. Y en ese momento, Jake no pensó en los años que habían perdido. No pensó en el dolor, o la espera, o lo que podría haber sido. Él solo pensó ahora. Sobre el calor. Sobre este perro que lo había esperado sin dudas. Y sobre el futuro todavía se habían ido para compartir.